Ahora veremos el concepto de la normalización, que es algo muy importante en las bases de datos. Esto consiste en diseñar adecuadamente el esquema de una base de datos para lograr tres cosas. Uno es minimizar la duplicación de datos, dos, reducir el espacio de almacenamiento y tres, mejorar la calidad de la información. Así que en un esquema de base de datos normalizado, tenemos que las llaves primarias y foráneas se utilizan para definir relaciones. Y la información se obtiene al unir tablas en una consulta, y para eso utilizamos joins. Entonces, por ejemplo, en la tabla persona que ya hemos visto en esta presentación, la tabla país es simplemente una columna más que contiene el nombre del país al que pertenece cada usuario, cada persona. Pero en un esquema normalizado, podríamos hacer que la columna país en persona sea una llave foránea hacia la llave primaria de una tabla llamada país. De manera que los registros en persona para la columna de país no son simplemente datos, no es texto que se va a ingresar, sino más bien es una referencia hacia registros de otra tabla. De esta forma tratamos a la información de una manera un poquito más adecuada. Así que ahora vamos a trabajar en nuestra base de datos para agregar más tablas y hacer un esquema un poquito más normalizado en nuestra base de datos. Por lo pronto tenemos solamente la tabla client. Vamos a agregar cuatro tablas más. Una tabla account que va a tener una relación hacia una tabla account type y también una relación hacia la tabla client. También tendremos una tabla transaction que tendrá una relación hacia la tabla account y otra hacia una tabla transaction type. Así que en nuestra base de datos haremos ejemplos sencillos, ejemplos básicos de operaciones que se hacen en un banco. Obviamente, podríamos incluir más tablas y más columnas y hacer esto un poquito más complejo, pero la idea es simplemente trabajar con un pequeño sistema, una pequeña base de datos que esté correctamente normalizada.